Dios les bendiga a todos en esta noche. Gracias por conectarse. Sé que los hermanos están poco a poco conectándose. Acuérdense en que después de la clase, a las 8 siempre dejamos un espacio para preguntas. Les recomiendo, hermano, que durante la clase vayan apuntando, ¿verdad? Para que al final puedan hacer su pregunta o comentario basado en la clase también. Siempre abrimos el espacio para que usted pueda entrar y decir algún comentario que sea edificante para el grupo que estamos aquí. Así que Dios les bendiga mucho. Gracias por conectarse y lo dejamos esta noche con nuestro maestro Aneudi Rivera. Comienza su clase, Aneudi. Amén. Estoy conectado desde la computadora y desde el iPad. Por si acaso una se queda sin batería, me voy con la otra. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Ok. Familia, gracias por todos los que se han podido conectar. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que tú nos das como familia, Señor, para poder estudiar las Sagradas Escrituras junto con nuestros hermanos en la fe, Señor. Esperamos que sea un tiempo de edificación, Señor, y que tu Espíritu nos renueve, Señor, el entendimiento, Señor, y que sea una palabra que traiga una frescura, Señor, en este tiempo, Señor, que seamos animados a través de la misma, Señor, que recibamos, Señor, esa palabra certera, Señor, que nos ayuda como hijos tuyos, Señor, en este tiempo, Señor, y que aprendamos de ella, Señor, y que podamos atesorarla, Señor, y te doy gracias, Señor, que invitamos que tu Espíritu sea el que nos enseñe, que sea tú, Señor, el que nos instruya en este tiempo, Señor. Te damos gracias, te pido que el que está cansado, Señor, que reciba nueva fuerza, Señor. Aquel que ahora mismo no ha podido concentrar sus pensamientos, Señor, se pueda concentrar, Padre Santo. Invitamos a que tu Espíritu, Señor, sea el que nos renueve y nos ayude en todo. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y hoy me toca hablar sobre tres temas. Vamos a estar cubriendo lo que es Juan capítulo 18 y 19. Vamos a cubrir los temas donde Pedro niega a Jesús, donde Jesús está ante Pilato, y vamos a cubrir la crucifixión y muerte de Jesús. Vamos a cubrir esta parte, la primera parte, que es donde Pedro niega a Jesús. Y se encuentra en Juan 18, del 25 al 27. Así que todos los que puedan estar conmigo. Aquí vemos un Pedro que niega a Jesús. Cumpliéndose la palabra ya que Jesucristo había dicho, le había dicho a Pedro que Pedro lo iba a negar 3 veces antes que cantara el gallo. Y Pedro niega a Jesús, no porque no amara a Jesús. Hay que ponerse en la posición de Pedro. Pedro dice que Pedro lloró amargamente debido a su debilidad y no a su maldad. Pedro nunca dejó de amar al maestro y de creer en él. Lo que pasaba con Pedro era que Pedro era débil espiritualmente, incapaz de resistir una gran tentación, porque sabe que todavía no estaba el Espíritu Santo, todavía el Espíritu Santo no estaba dentro de ellos. Más tarde Jesús, discúlpenme. Se me olvidó poner en silencio. Más tarde, al que le toca Juan 20, luego de la resurrección de Cristo, el que le toque va a tocar esa parte donde cuando Jesús resucita, que Jesús sopló sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Okay? Ya Jesús le había hablado a Pedro que Pedro iba a ser zarandeado como trigo. Iba a ser zarandeado como trigo. Y como nosotros, como hijos de Dios, si descuidamos nuestra relación con el Espíritu Santo, vamos a negar a Jesús con nuestras actitudes. Y mucha gente sabe que somos cristianos, sabe que asistimos a iglesias y las personas que saben cómo tiene que vivir un cristiano.
Porque cuando un hijo de Dios le falla, dice, eso no lo hace un hijo de Dios, pero ellos no viven conforme a las escrituras. ¿Ves? Entonces, día a día, en el transcurso de nuestro crecimiento en nuestra vida espiritual, nosotros van a haber veces que sí le vamos a fallar al maestro. Pero qué bueno cuando somos humildes, y podemos aceptar esa corrección que nos da el Espíritu Santo. ¿Okay? Y lo mejor que podemos hacer es pedir perdón arrepentido y de corazón. La palabra de Dios dice que un corazón arrepentido y humillado, el Señor no lo va a despreciar. Así que no dejemos que el enemigo nos ponga pensamientos para que nos alejemos de Dios. Porque siempre que le fallamos a Dios, la parte humana quiere alejarse del Señor. Pero ¿sabes qué? Cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, que nos humillamos, que nos vamos en ese cuarto y le entregamos ese peso al Señor, ¿sabes qué? Nos sentimos reconfortados, volvemos a sentir ánimo. No tengas miedo de empezar de nuevo. Si le fallaste al Señor, no tengas miedo de empezar de nuevo, porque el Señor, nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos y siempre que nos arrepintamos de corazón, el Señor nos va a perdonar. Y cuando nos hayamos perdido en el camino, no temamos en volver a lo básico, que es arrepentirnos de todas nuestras faltas. ¿Okay? Aquí podemos ver a un Pedro que se humilló, un Pedro que estaba triste, un Pedro que sintió el peso de haberle fallado a su maestro. Y la intención original de Pedro no era fallarle al Señor, porque él le estaba diciendo al propio maestro que no le iba a fallar, pero el maestro lo sabía, y aún así el maestro no descalificó a Pedro. Aún cuando nosotros como hijos de Dios le vayamos fallado a Dios, Dios no nos va a descalificar. Así que Dios sabe cuán fuertes somos, pero también sabe cuán débiles somos. Y cuando somos débiles realmente es cuando más tenemos que estar ajelindados de Él. Y más cuando estamos empezando en Cristo, que necesitamos quitarnos esa vieja criatura que tenemos, que nos cuesta, pero el poder de Dios está en nosotros para ayudarnos y ser transformados. ¿Okay? Ahora vamos a Jesús, que está ante Pilato. Cuando llevaron a Jesús, ¿okay? Jesús volvió a saludar de la misma manera y les dijo, como mi Padre me vio, así también yo los envío. Perdóname, me fui. Esa es la parte que estaba hablándole sobre de Juan 20, que Jesús volvió a saludar de la misma manera, como mi Padre envió, así también los envío a ustedes, y sobre ellos, y les dijo, reciban al Espíritu Santo. ¿Okay? Jesús sabía que Pedro lo iba a negar, y eso no cambió su propósito. Y cuando leí esta parte, siempre me gusta hacerme preguntas, porque así con los personajes bíblicos, si a mí me hubiese pasado eso, ¿cómo yo hubiese reaccionado? ¿Ok? Y me preguntaba, ¿alguna vez te has sentido miserable por haber negado a Jesús con tus hechos? Mira, a veces participamos de temas que no tenemos que participar. Y he sentido esa tristeza profunda del Espíritu Santo que significa que somos hijos. Cuando el Espíritu Santo nos corrige o nos entristece por algo que a Él no le agradó, eso significa realmente que somos sus hijos. Y eso también sucedió en la vida de Pedro. En el versículo 28 dice que sacaron a Jesús de la casa de Caifás hacia el palacio del gobernador romano. Y ¿sabes qué? Ellos no entraron por miedo a contaminarse, porque estaban cercanos a la Pascua. Pilato le pregunta, ¿qué acusación tienen contra Jesús? Y los alguaciles de los judíos respondieron que si no hubiese sido un malhechor, no lo hubiesen traído. Ante los ojos de Pilato, Jesús no tenía ningún mal, pero ante los ojos de los judíos sí.
y eran gente que conocían las escrituras, gente que decían que amaban a Dios, pero no supieron conocer que quien estaba allí era el Hijo de Dios. Se cumple lo que Jesús había dicho sobre el modo que iba a morir. Jesús lo dijo. Esto era algo que Jesús era intencional en todo lo que hacía. Mientras hablaba con Pilato, él sabía y él enseñaba que él sabía que tenía que morir clavado en una cruz. Pilato, en el palacio, le pregunta que si era rey de los judíos. Y Jesús le dice a Pilato que si lo decía o era porque otros lo decían de él. Jesús le responde que su reino no era de este mundo. Si su reino fuera de este mundo, sus servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos. Luego vemos que Jesús le dice a Pilato, para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, y todo aquel que es de la verdad oye su voz. Luego vemos a Pilato que le pregunta qué es la verdad, y acto seguido salió y le dijo a los judíos que no hallaba ningún delito en Jesús. En la Pascua les tocaba soltar a un preso y preguntó si querían soltar al rey de los judíos. Pero ellos dieron voces, suelten a Barrabás. Si Jesús viniera hoy día, ¿volverían a crucificarlo? Sí. ¿Ah? Porque sabes que la sociedad en el mundo en que vivimos, no siempre escucha la voz del Señor. Una de las palabras cuando estaba estudiando, Barrabás significa el hijo del padre en arameo. El hijo del padre en arameo. Y mira qué cosa, que realmente al que iban a crucificar era al hijo del padre. Y quien merecía estar ahí en lugar de Cristo era Barrabás. Pero Jesús sabía lo que venía. Si Jesús no hubiese sabido lo que venía, nosotros no hubiésemos tenido el perdón de nuestros pecados. Porque Jesús era el Cordero perfecto. El secreto que había sido guardado por tantos años había sido ahora revelado. Dice que los evangelios mencionan que durante el reinado de Tiberio, emperador romano, Jesús de Nazaret fue ejecutado por órdenes del gobernador de Judea, Pilato. Y ahora entramos en lo que es el capítulo 19. Dice que Pilato, comenzamos el capítulo, que Pilato ordenó que azotaran a Jesús. Luego hicieron una corona de espinos y la pusieron en su cabeza junto con una túnica roja. Siempre esta parte cuando ponen esa corona de espinos en Cristo, no fue que se quedó encimita, sino fue que la incrustaron fuertemente en su cabeza. Y pienso y medito que cuando la palabra nos enseña que los espinos son los afanes de la vida, ahí yo veo un Jesús que venció por nosotros los afanes de la vida. Ahí yo veo un Jesús que nos da una autoridad sobre los afanes de la vida. ¿Ve? Ellos lo hacían para humillar a Jesús, haciéndonos la corona de espinos, pero todo lo que hizo Jesús era intencional por amor a todos nosotros. Y acercándose a él le decía, viva el rey de los judíos, y luego lo golpeaba en la cara. Hago un paréntesis para todo aquel que es servidor de Jesús. Pasaremos por acto de humillación. No todo el mundo te va a hablar bonito en el evangelio. Muchos te humillarán y muchos te ofenderán. Y esto es algo que
que nos pasa bien, bien a seguido por causa de que servimos a un Dios todopoderoso. Hay sitios que nos van a rechazar. Pero ¿saben qué? Nuestro maestro también fue rechazado. Hay sitios donde nos van a marginar y no van a contar con nosotros. Pero ¿sabes qué? Cuando están en crisis, cuando están en dificultades, ¿con quiénes son los primeros que cuentan? Voy para aquel porque aquel es cristiano, porque aquel puede orar por mí, porque aquel puede hacer algo por mí. ¿Y sabes qué? Gustosamente nosotros, por amor a Cristo, lo vamos a hacer. Es algo que no es fácil. Una de las cosas que cuando me hacen cosas que no me, que no me gustan, y a veces para no quedarme con el mal sabor en la vida de oración, así mismo se lo cuento al Señor. Señor, no me gustó lo que fulano o fulana me dijeron, pero yo tampoco quiero guardarle ese mal sabor en mi corazón. ¿Sabes qué? Confieso con mi boca, decido perdonar lo que me hizo. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces si no lo hago de esa manera, puedo actuar diferente con esa persona cuando me lo encuentre nuevamente. Y esto nos va a ayudar a botar todo ese golpe y así no damos lugar al diablo. Entonces no damos lugar al diablo y podemos ayudar y podemos ser de bendición a esas personas, aun cuando nos hagan el mal. Porque muchas veces lo hacen por una influencia, un dardo que les tiró el enemigo acerca de nosotros, y sabes que ellos ni lo pensaron, lo zumbaron. Y como nosotros sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra seres espirituales, pues si discernimos, sabemos que lo que habló no proviene de su propia autoría. Sabemos que el enemigo está usando a las personas para atacarnos a nosotros como hijos de Dios. Aneudi, Ajá, el slide allá está corriendo, porque acá no está corriendo. ahí estamos, Jesús ante Pilato. Ahí. Ahora sí, ahora Ok, sí. gracias, Israel. Tengo las caritas de las personas encima del slide. Ustedes no lo ven, pero yo lo veo así. Disculpen. Ay, ¿me siguen viendo? ¿Siguen viendo el slide? Sí, ok. Es que como esto, proyectar no es algo que uno haga todo el tiempo. Y preguntas como estas son las que muchos no nos deberíamos hacer. ¿Perdonarías al que te hiere y se cree mejor que tú? Esas son preguntas que son buenas para hacernos y son buenas meditarlas cuando estamos en nuestra vida de oración con Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando hablamos con Dios, ahí es donde switchamos los pensamientos y cambiamos. Y, y también cuando meditamos en su palabra, cuando estamos camino al trabajo, que estamos hablando con Dios, y de momento el Espíritu Santo nos hace preguntas. ¿Estás dispuesto a perdonar? ¿Estás dispuesto a cambiar también lo que estás pensando acerca de fulano? Que sabes que a veces cuando hablamos de cosas que pensamos en cosas que causan falta de perdón, sabes que nos sentimos cargados. Cuando tenemos pensamientos que no son de amor, ¿sabes qué? Empezamos a fruncir la cabeza y empezamos a sentirnos mal. ¿Sabes por qué? Porque estamos dando lugar a cosas que no son las que Dios quiere para nuestras vidas. Una de las cosas que yo declaro con mi boca es
mi mente no es zafacón para las mentiras del enemigo. Y eso es algo que medito en eso. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy analizando? Declaro que mi mente no es zafacón. Declaro que mi vida es recipiente del amor de Dios. Declaro que puedo escuchar a mi maestro. Que Espíritu Santo renueva la manera de pensar. Dame tu pensamiento. ¿Sabes por qué? Porque si Jesús aguantó todo esto, fue por amor a nosotros. Y muchas veces, mientras leía esto, no son muchas veces los pasajes favoritos que anhelamos leer, porque muchas veces no son los que más nos pompean, pero tenemos es necesario hacerlo. Es necesario, cuando estamos estudiando la crucifixión de Cristo, esto nos enseña cuánto dolor por amor Él aguantó por nosotros. Que la victoria que tenemos hoy fue por causa de eso. Todos los judíos estaban confabulados, tan pronto vieron a Jesús, pidieron que lo crucificaran. ¿Sabes qué? Satanás estaba con una atmósfera bien cargada, cargando de pensamientos a todos aquellos judíos pidiendo que crucificaran a Cristo. Cuando Jesús lo que hacía era el bien, pero como Jesús les atacaba la religiosidad y ellos eran sumamente religiosos, para unas cosas eran celosos, pero no supieron reconocer a nuestro maestro. Dice que luego Pilato le responde que él no creía que Jesús fuera culpable y que podía llevárselos y que lo crucificaran ellos, pero como ellos no podían crucificarlo, ellos querían que lo hiciera Pilato. Pilato tampoco quería hacerlo, pero que ellos jugaron con la mente de Pilato, que no, que ellos eran del emperador, que si así era que ellos pues, jugaban con Pilato. De acuerdo con la ley de los judíos, querían matarle debido que él decía que él era el hijo de Dios. Al escuchar que era hijo de Dios, Pilato dice la palabra de Dios que Pilato sintió miedo. Pilato dice que él puede liberar a Jesús y Jesús le contesta que él no tendría ningún poder sobre él si su padre no se lo hubiese dado. Jesús confronta a Pilato. Pilato busca la manera de liberar a Jesús, pero la presión de la gente era fuerte y le decía que si no lo hacía, no era amigo del emperador romano. Así que luego de esto Jesús cargó su propia cruz hacia el Gólgota. El Gólgota significa calavera. Allí clavaron a Jesús junto a dos hombres. Luego Pilato ordenó poner un letrero que dijera que era rey de los judíos. Y esto indignó a los judíos porque ellos decían que su rey era el emperador romano. Querían que cambiaran eso que escribió Pilato. Querían que lo cambiaran y decidió que se quedara como estaba escrito. Dice que luego rompieron la ropa de Cristo y soltearon la túnica, y sucedió de esta manera para que sí se cumplieran las escrituras, porque así era que estaba dicho. Luego que Jesús está ya crucificado, Jesús le encarga a María, a Juan, para que cuidara de ella. Y ahí es que le dice, madre, ahí tu hijo, ahí tu madre. Luego a Jesús le da sed y le dan de beber vinagre. Y ahí es donde se cumple la palabra. Y luego de probarlo, Jesús dijo, todo está cumplido. Dice que inclinó su cabeza y murió. Jesús dio en todo tiempo el testimonio de la verdad como hijo de Dios. Cumplió todo al pie de la letra y no buscó el beneficio personal. Solo buscó cumplir su misión
y agradar a su Padre Celestial. Ahí podemos ver, estudiar la vida de Cristo y apasionarnos. Si esto no te lleva a una vida práctica de obediencia a Dios, solo te conviertes en un admirador y no un discípulo verdadero. ¿Ves? Y hasta aquí cubrimos todo esto de... Así que se fue cortito, pero muy poderoso el poder estar así estudiando la vida de Cristo y donde nuestra mirada y nuestro enfoque tiene que estar puesto en Él. Si alguno tiene preguntas o algún comentario, ¿Algún comentario? Sí. Lo que tiene que quitar el micrófono, el mute, y puedes hablar en confianza. Déjame poner esto aquí para poder ver. Acuérdate que esto no tiene que ver con que usemos la hora completa. Lo importante es que podemos captar la historia, la enseñanza, ¿verdad? Y que la llevemos a nuestro corazón. Hay algo que me gustaría mencionar en lo que los hermanos van pensando, si tienen alguna pregunta o van, usted sabe que yo siempre pues me gusta ir apuntando según van dando la clase. Mira lo estricto que era esta gente, ahí es que se demuestra la religiosidad. Me acuerdo en una ocasión que un hermano perdió su trabajo, tenía un trabajo, ¿verdad? Y perdió su trabajo porque cuando vinieron los clientes a la tienda, le pidieron cigarrillos que estaban en la parte de atrás y él dijo, no, si usted quiere cigarrillos, tengo que llamar a otro empleado. Y él dice, pero ¿por qué? Dice, es que yo soy cristiano y yo no toco los cigarrillos. Eso es una exageración y religiosidad, porque tocar cigarrillo para dárselo a un cliente no te hace ni menos cristiano ni más cristiano, el no tocarlo. Y los fariseos eran así. Los fariseos, los saduceos, los sacerdotes no querían entrar al lugar romano porque entendían que si entraban al lugar romano se contaminaban. Y como ya estaba cerca las Pascuas, pues ellos querían participar. Si no, tenían que entrar en un rito de limpieza de 7 días fuera del campamento y un montón de ritos para poder participar de las fiestas que ellos celebraban en Israel. Esto pasó con Pedro cuando Pedro fue a predicarle a Cornelio, que el Señor lo envió, porque con Pedro, si usted lee el libro de los Hechos, al cuento que Pedro tenía un prejuicio contra los no judíos. Él creía que el evangelio solamente era para los judíos. Y cuando él recibe la revelación del lienzo, lo que Dios le está revelando es que no llame inmundo lo que yo he santificado. Y entonces lo envía a casa de un romano, que era Cornelio. Cuando llega allí y empieza a hablarle, Pedro se sorprende, ¿verdad? Él obedeció, pero se sorprendió cuando el Espíritu Santo cayó sobre toda esa gente inmunda, ¿verdad? Que eran personas que le servían a Dios en secreto. Se sorprendió y dijo, wow, esto no es para nosotros nada más. Pero el que se dedicó a llevar el evangelio a los que no eran judíos fue Pablo. Ellos, o sea, incluso si tú tocabas un cuerpo muerto, ya tú estabas contaminado. Si la mujer de flujo de sangre, por tocar al maestro, ya lo consideraron contaminado porque ella estaba botando sangre mientras ella está botando sangre, ella no puede tocar ningún sacerdote, no se acercaban. Ese era el extremismo de la religiosidad en aquel tiempo, que de hecho Jesús lo censuró muchas veces y eso es una de las razones que ellos no le agradaban a Jesús y hicieron el juicio para condenarlo. Quiero presentarle un libro que es muy bueno, es de Magdiel Narváez, no sé si lo pueden ver ahí el título, que tiene que ver con la sentencia de Jesús. Este libro es muy bueno porque te va llevando a las diferentes costumbres, cómo sentenciaron a Jesús ilegalmente, ¿verdad? Voy a leerle ahí rapidito aquí el contexto social de Palestina, los grupos religiosos en el tiempo de Jerusalén, los actos de Jesús de Nazaret, el acusado, el derecho sustantivo aplicable al caso de Jesús, el procedimiento criminal judío contra Jesús y el procedimiento criminal romano y la orden de ejecución.
Aquí te explica todo lo mal que ellos hicieron cuando enjuiciaron a Jesús y lo llevaron ante Pilato. Otra cosa que me gustó cuando Vanedita estaba dando la clase, cuando dice que Pilato no encontraba ningún mal en él, ¿verdad? Pilato está buscando la manera de que, pues, de soltarlo, porque la realidad es que Jesús no demostró ningún tipo de acto criminal. So, cuando él sale, o sea, buscando la manera de soltarlo, él le dice, mira, yo no encuentro ningún mal en este hombre. No, que según la ley de nosotros, él se hizo pasar por hijo de Dios. Y la realidad es que los romanos tenían muchas deidades. ¿Qué pasa? Que al él escuchar esto, le entró un susto religioso. ¿Cómo? Que este se hizo pasar, que este es el hijo de Dios. Entonces ahí entra esta cuestión de, espérate, tengo que buscar la manera de soltar a este hombre, porque si este hombre es hijo de Dios, yo estoy condenando a Dios mismo, ¿entiendes? Eso me gusta porque dice aquí, en la versión textual, dice que Pilato se atemorizó más. Ya él tenía miedo. Cuando supo que era el hijo de Dios, como que se asustó, dijo, ajá, espérate, ¿en qué yo me estoy metiendo aquí? ¿Eh? Entonces son cositas, ¿verdad? Que uno debe no pasar por alto en la Biblia, ¿verdad? Porque a veces leemos la Biblia demasiado rápido. Ajá, Georgie, quita el micrófono. Aneudi, ¿podrías repetir el significado en arameo de Barrabás? Barrabás es el hijo del Padre. Pero cuando se refiere al Hijo del Padre, ¿es el Padre el Señor o su Padre? Lo dice en letra mayúscula, así que se refiere a eso, al hijo del Padre. Porque O- Bar significa Abba. Perdón. Así, mira, puesto que en arameo Abba quiere decir padre, de ahí viene nuestra palabra Abba. Barrabás, Abba significa hijo del Padre. Sí. Ok, gracias. Dale. La contrapuesta de eso es que los dos eran hijos del Padre, pero uno era malo y uno era malo y uno era inocente. Entonces se presenta delante de la gente a dos hijos del Padre, a cuál de los dos ustedes quieren escoger, al que es culpable o al que es inocente. Y dijeron, danos al culpable. Digo, eso es la versión San Urbán, ¿verdad? Cuando gritaron, suelten a Barrabás, lo que estaban diciendo es, danos al culpable, danos al culpable. De hecho, en otro evangelio dice que la sangre de este sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Los mismos judíos pidieron que la sangre inocente de Jesús, que el juicio que cae sobre matar a un inocente, que cayera sobre, me da pena por los hijos de esta gente, porque no habían nacido y ya estos ridículos le trazaron juicio sobre sus propios hijos, que caigan sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Usted no se pregunte por qué quizá vino el holocausto, que mataron a millones de judíos, si ellos mismos pidieron ese juicio sobre ellos por haber matado al Hijo de Dios, que la Biblia dice, él vino a los suyos, él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. O sea, él vino a hacer un trabajo, pero su propia gente no lo recibieron. Y recibieron el castigo que ellos pidieron, que la sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En otras palabras, sobre nuestra generación, que caiga la sangre de Cristo sobre toda nuestra generación. Pues ellos creían que estaban haciendo un bien al pueblo y era todo lo contrario, ¿verdad? Amén. Pastor, están preguntando cuál es el título del libro de Malvién Narváez, el que usted enseñó ahora. Una sentencia sin juicio. Una Ahí lo tiene, sentencia, Joseph. si lo pueden conseguir en la librería o llamar a ¿cómo se llama? En la emisora, llamar a la emisora, que él está todas las semanas Buena en vida. Nueva Vida, llaman allá y lo pueden conseguir. Que está muy bien,
bien recomendado. Y más Magdiel, que Magdiel es un erudito en la palabra. Amén. ¿Alguna otra pregunta o comentario que quieren hacer? Están los maestros ahí también, yo los veo. Si tienen algo que decir, en confianza. En lo que se deciden, otra cosita que es bueno señalar es que Jesús, que aunque respetó a su madre, ¿verdad? Nunca la llamó madre. Cuando en Canaán de las bodas le dijo, mujer, que tienes conmigo. Siempre le decía mujer. Cuando la llamó madre fue cuando le dijo a Juan, allí en la cruz, dijo, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Yo entiendo, digo, esta opinión mía, usted la puede echar zafacón si quieren, pero yo entiendo que Juan era el que tenía que ser el hijo de María, pero lo sustituyó Jesús, y cuando muere Jesús dijo, ya terminé mi trabajo, ahora tú recíbela en tu casa, porque ahora ella va a ser tu madre. Pero no le dijo madre, no le dijo eh, hijo, no le dijo madre, ahí tu hijo, le dijo mujer, ahí tu hijo. Aún en la cruz está dando a entender la autoridad que él tiene sobre ella como Dios. Porque todavía hoy día hay gente que dicen que María fue la madre de Dios. Ella no fue la madre de Dios. Ella fue la madre de la carne que cargó a Dios. Eso fue todo. Pero ella no está por encima de Dios. Ella no es la autoridad sobre la cabeza padre. Eso es una falacia que se inventan las iglesias diferentes que hay por ahí. Pero el mismo Jesús demostró, incluso cuando en la boda, que él iba a hacer lo del vino. Yo estoy seguro, escúchame bien, yo estoy seguro que María había visto a Jesús hacer cositas en la casa. Porque, ¿qué razón tuvo María para decirle a Jesús, se acabó el vino, como que para que ayudara? Es como decir, yo sé que tú haces cositas, yo te he visto, ¿verdad? Esta es la oportunidad para que lo haga. Y Jesús dijo, no ha llegado mi hora. Y cuando le dijo eso, ¿qué dijo María? Ella se sometió a la obediencia, porque dijo, hagan lo que Él les pida. Ella no dijo, hagan lo que yo diga, hagan lo que Él les pida. Es obvio que bíblicamente María nunca tuvo una autoridad sobre Dios ni sobre Jesús. Fue la madre de la carne, que es el vaso donde fue depositado, ¿verdad? El Hijo de Dios. Pero Jesús existía mucho antes. Se lo dijo el mismo Juan Bautista. El que viene después de mí existe antes que yo. Eso quiere decir que Jesús existía antes. El mismo Jesús, cuando oró las clases de la semana pasada, dijo, ahora glorifícame la gloria que tuve antes de la creación del mundo. Eso es obvio que María no estaba para la creación del mundo. María no existió hasta que nació Jesús allí, ¿entiendes? ¿Algún comentario? Israel, en Dígalo. cierto momento, Jesús estaba enseñando y llegó una mujer y le gritó, estoy leyendo en Lucas 11:27, dice, llegó una mujer y le gritó, dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Pero Jesús le respondió, dichosa más bien es la gente que escucha el mensaje de Dios y lo obedece. Amén. Amén. Eso es así. Bueno, hemos llegado al final, conectado lo que están viendo a través de YouTube, ¿verdad? Seguiremos, nos quedan 2 clases más para que ustedes tengan un resumen completo del libro del Evangelio según San Juan. Pueden entrar al canal y van a ver todas las clases que se han dado hasta el día de hoy. Dios les bendiga. Voy a cerrar.